Bueno, vamos a hablar un poquito de los esteroides inhalados, los broncodilatadores de acción prolongada, como ustedes vieron en la charla, y el nombre es que no son iguales. Entonces, pues obviamente vamos a hablar un poquito de las ventajas que tiene el salmeterol y la fluticasona en el paciente con asma. Entonces, recordemos todos que el asma es la enfermedad más frecuente de la niñez. Yo creo que nos da de comer a todos los que estamos aquí sentados y me imagino que también a los que están en este momento en forma virtual, porque en nuestros países tenemos una alta prevalencia de asma. Y no solo en nuestros países, también a nivel latinoamericano, pues se ha visto que la cantidad de asmáticos es una población que está subdiagnosticada y sobre todo cuando es una población, de lo que hablaremos más adelante, no en esta sino en la próxima charla, de niños que son en edades preescolares. Existe este artículo bastante interesante, que es un estudio que ahora vamos a ver, de el manejo del asma, ¿verdad? Moderada a severa pediátrica, o sea grave, y esto es un estudio que se hace en pediatría para ver las funciones de la fluticasona y el salmeterol. El asma sigue siendo una enfermedad heterogénea, tiene componentes genéticos, tiene componentes que nosotros podemos trabajar a nivel de esteroide inhalado, y cuando nosotros estamos hablando de pacientes con asma moderada a grave, este paciente jamás debe tener, por ejemplo, una monoterapia de tratamiento. Y esto, lo que estamos hablando es que muchas veces de monoterapia no estoy hablando del esteroide inhalado, estoy hablando, por ejemplo, de un antagonista de leucotrienos. Este paciente, si uno lo va a utilizar, tiene que ser siempre acompañado de un esteroide inhalado. Para nosotros lograr un control del asma, dentro de las cosas que nosotros como médicos siempre tenemos que preguntar es, uno, el paciente tiene síntomas diurnos. ¿Qué son esos síntomas diurnos? El paciente se agita cuando se despierta, el paciente le oigo sibilancias, el paciente tiene limitación para la actividad, pero para la actividad nosotros muchas veces no preguntamos en actividad, ¿se corre? Cuando corre se cansa, sí se cansa, pero no preguntamos el resto. ¿Cómo le va en el kinder a ese niño cuando está en el recreo? Ese niño pasa sentado en la casa, que se nos agrega el problema de obesidad, porque no hace ejercicio, porque no tiene la capacidad pulmonar para hacerlo. Entonces, aquí muchas veces nos dicen los papás, es un niño sedentario, pero si nos vamos hacia atrás, ¿por qué ese niño es sedentario? Entonces son cosas que también tenemos que averiguar. Síntomas nocturnos. Los síntomas nocturnos es la tos. En pediatría recordemos que una de las manifestaciones más frecuentes del asma es la tos nocturna. Y en esto tenemos que ser muy claros. ¿Cuándo tose ese niño? Tose entre las 12 y las 3 de la mañana, que también nos hace hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de enfermedades, como el reflujo y algunas otras cosas, rinitis alérgica, o este niño tiene sibilancias, porque recordemos que el menor de 5 años, su manifestación pulmonar muchas veces va a ser la tos, más que la dificultad respiratoria o mucho más que las sibilancias. ¿Y cuántas veces me usa este niño medicamento de rescate durante el día o durante la semana? Con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Actualmente, un paciente no debería andar con el salbutamol en el bolso, como a veces nos los encontramos. No debería andar con el broncodilatador de acción corta, porque se agita cuando hace ejercicio, se agita cuando va a la piscina, se agita cuando llega y hay un montón de polvo en la casa, y entonces a la hora nosotros de hacer un recuento, muchas veces nos encontramos con que ese paciente usa el salbutamol todos los días. ¿Y por qué no se debe usar un broncodilatador de acción corta todos los días? Porque recordemos que ahí sí se nos van a esconder los receptores y entonces vamos a tener una contrarregulación negativa. Hay que disminuir también en este paciente los riesgos futuros, que son las exacerbaciones, la limitación persistente al flujo aéreo,
los efectos adversos de la medicación y la mortalidad relacionada con asma. Esto es importante de los efectos adversos de la medicación. Cuando ustedes tienen un paciente que ha usado 3 ciclos de esteroide oral en un año, ese paciente necesita tratamiento preventivo. Cuando uno tiene un niño que está usando esteroide oral, esto sí me puede afectar mucho todo el crecimiento del paciente y podemos tener efectos secundarios. Entonces, es importante que midamos cuántas veces ha usado ese paciente esteroide oral, porque esto también nos indica cómo va la evolución de asma de ese paciente. Y es por eso que cuál es el gold estándar del tratamiento del paciente con asma. El gold estándar de tratamiento del paciente de tratamiento con asma es el esteroide inhalado. Ese es el gold estándar. Entonces, ¿por qué? Porque el gold estándar, porque es el medicamento que nos actúa a nivel más alto. Entonces, dentro de los esteroides inhalados, pues nosotros tenemos varios, vamos a tener la fluticasona. La fluticasona es un excelente esteroide inhalado. Él tiene una muy buena, es un alto aclaramiento a nivel sistémico. Cuando nosotros damos esteroide inhalado, la mayoría de los papás lo que tienen es terror y la mayoría de los médicos también. Le estoy dando esto y se va a quedar diminuto. Esto se va a absorber absolutamente y entonces va a ser cataratas. Y esto nosotros tal vez en Costa Rica no nos pasa tanto porque tenemos mucho paciente asmático, pero afuera de nuestro país sí pasa mucho. Entonces vamos a tener que la fluticasona es un excelente esteroide inhalado, tiene una baja disponibilidad, es decir, no nos va a provocar efectos adversos que sabemos que nos provocan los esteroides a nivel de boca, y también tiene un aclaramiento sistémico que es muy rápido. Entonces esto va a disminuir los efectos secundarios que se han hablado muchas veces a nivel de talla. Pero aquí tenemos que tener claro, los diferentes estudios de talla de los pacientes, lo que han indicado es que el paciente lo que no crece con respecto a los grupos de control son 0.8 centímetros. Entonces en esto muchas veces es, si el paciente está estable, alcanzan todo su potencial genético y estos 0.8 centímetros muchas veces lo que nos van a frenar precisamente es el daño a nivel de la vía aérea. También vamos a tener que la fluticasona tiene un excelente tamaño y por eso nos va a llegar a la vía aérea que necesitamos. ¿Qué hace la fluticasona? Todo esteroide inhalado, actúa a nivel inflamatorio, es un potente glucocorticoide con acción pulmonar. Tenemos entonces una baja disponibilidad a nivel de la vía aérea, de la boca, y suprime la inflamación y ayuda a disminuir el remodelado de la vía aérea. Esto es importante porque genéticamente sí hay algunos pacientes que vienen ya programados para hacer remodelamientos de la vía aérea. Eso sí se ha visto en los estudios que son un poquito más recientes, pero estos pacientes nosotros no sabemos, se ven en edades adultas, no sabemos cuáles de ellos van a remodelar o no van a remodelar la vía aérea. Entonces, una forma de prevenir la inflamación es a través del esteroide inhalado y evitar que esos que tengan esa predisposición lleguen a tener un remodelamiento de la vía aérea. ¿Cómo actúan los esteroides? ¿Cómo actúa la fluticasona? Bueno, aquí sabemos, ¿verdad? Ellos tienen varias células blanco, tienen el eosinófilo, tienen el macrófago, van a hacer un bloqueo a nivel alto, se dejan de liberar las citoquinas y entonces esto hace que se estabilice el bronquio. Lo que tenemos acá que es importante es que se dejan de liberar sustancias que nos producen broncoconstricción y nos producen el aumento del músculo. Por lo tanto, nosotros sabemos que como esteroide es excelente para todos ustedes, los que han usado, sobre todo que uno lo utiliza muchísimo en el paciente menor de 5 años, uno ha visto que tiene una excelente función e incluso que son con bajas dosis. Por otro lado, vamos a tener el salmeterol. Cuando yo hablamos aquí que no todos son iguales, es porque estoy hablando de un combinado, porque recordemos que los combinados se utilizan en asma moderada
en niños ya más grandecitos, ¿verdad? Estamos hablando de niños mayores de 6 años. Entonces, el salmeterol lo que es un broncodilatador de acción prolongada. Es un primo, como le dice uno, del salbutamol. Pero ¿qué hace él? Simple y sencillamente, lo que hace es que actúa al nivel del receptor, actúa al nivel del beta 2 y sostiene la broncodilatación durante 12 horas. Esto es lo importante también del salmeterol. El salmeterol es un broncodilatador de acción prolongada puro. Él sostiene la inflamación, sostiene este efecto de broncodilatación a nivel del paciente. Existen otros broncodilatadores de acción prolongada, sí. Está, por ejemplo, el bilanterol, excelente molécula, divina, dura 36 horas, pero no está aprobado para menores de 12 años. Él es una belleza. Este es una belleza. Bueno, digamos que es un primo precisamente. Y por otro lado tenemos otro broncodilatador de acción prolongada, que es el formoterol, que tiene una acción corta y una acción prolongada. El salmeterol además es importante porque se une a la superficie del músculo bronquial, causa relajación, además es selectivo y tenemos que, ¿cómo se llama? No nos producen los efectos secundarios como se producen a nivel de lo que son los broncodilatadores de acción corta. Entonces, cuando yo uso un broncodilatador de acción prolongada, siempre va acompañado de un esteroide inhalado. ¿Qué quiere decir aquí? Tengo la fluticasona, siempre que voy a utilizar un combinado va a ir acompañado de el medicamento como es el salmeterol, que esto también tenemos que tomarlo muy en cuenta. Yo no uso un broncodilatador de acción prolongada solito, jamás, porque eso es un riesgo para el paciente y uno sabe que sí puede tapar la sintomatología de asma del paciente. Hay la dosis, ¿verdad? Lo que se sabe es que las dosis son las adecuadas, que tenemos perfiles de seguridad y con esto sí es muy importante, existen muchos estudios a nivel de pediatría y a nivel de adultos que nos habla de la seguridad del paciente. Estamos hablando de niños con problemas que son moderados y problemas de asma grave. Por lo tanto, necesitan tratamiento preventivo continuo. En este no puede ser PRN. En este grupo de pacientes nosotros sabemos que una vez que se monta el tratamiento preventivo, hay que explicarle a los papás que va a ser por tiempo prolongado, más allá de 3 meses, más allá de 6 meses. En esto, ¿qué se ha visto? Pues obviamente que cuando tenemos la combinación en cohortes, pues ha mostrado que es sumamente seguro, no tenemos problemas en los pacientes y tenemos disminución de las exacerbaciones. Los resultados, digamos, en las cohortes de asma moderada han mostrado que tiene una excelente función. Como les decía, la fluticasona es muy potente en la parte de ser antiinflamatorio. Y entonces vamos a tener, que podemos ver en esta gráfica, donde el seretide en dosis de 250 microgramos, acuérdense, la dosis de 250 es la de la fluticasona. Entonces, que en esas dosis van a funcionar perfectamente en nuestros pacientes. Aparte de eso, tenemos que hay un riesgo-beneficio, como podemos ver en los estudios que se han hecho del medicamento cuando se utiliza en los pacientes y donde tenemos que el seretide tiene una excelente función en la cobertura dentro de nuestros niños. Por otro lado, los resultados en las cohortes moderadas pues también nos colocan a seretide dentro de la parte en que hay una gran protección para el paciente con asma moderada severa. Y acá se demuestra el perfil de riesgo-beneficio en esta cohorte de asma moderada, en donde se puede ver en las diferentes columnas, en donde el medicamento es muy seguro para los pacientes. Por otro lado, mantener el control. ¿Qué es lo que tenemos? Pues el seretide logra mantener el control. 4 de cada 5 pacientes con asma logran un control con seretide. Los que ya no logran el control ya entran dentro de otro grupo de pacientes en los que hay que pensar en algunas otras cosas o hay que agregarles otro tipo de medicamento.
Y para que veamos, esto es importantísimo, los pacientes tienen una media de 6, de 7 días sin tener que utilizar tratamiento de rescate. Acordémonos que aquí estamos hablando de pacientes con asma moderada a grave y para nosotros es importante lograr estabilizar este tipo de paciente. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Simple y sencillamente provee significativamente, vean esto, una reducción del 10% del riesgo de exacerbaciones. Entonces, en esto estamos cuidando al paciente de que se mantenga con un volumen expiratorio forzado del primer segundo, que se mantenga bien, que tenga un test en el cual yo le pregunto cómo está y el paciente está bien. Y aquí es importante que, bueno, obviamente también hay que prevenir lo que es la historia de tabaquismo. Y actualmente en nuestro país vapeó. Ahora, hay menos riesgo de exacerbaciones en este paciente. Aquí lo podemos ver versus un estudio que se hace de GSK de budesonida con budesonida formoterol, en el cual pues obviamente se ve, hay pacientes que estaban mal controlados, no bien controlados y pacientes controlados en cómo utilizando el tratamiento mejoran significativamente su sintomatología. Por otro lado, también tenemos que hay un menor riesgo de exacerbaciones, como vemos en pacientes mal controlados, porque es diferente asma grave a asma mal controlada. Entonces, porque esto también a veces es, cuando yo hablo de asma grave, el paciente tiene todos los medicamentos como tienen que ser, los utiliza como tiene que ser, utiliza el espaciador como tiene que hacerlo. Y el paciente, a pesar de esto, sigue con sintomatología. El paciente hay pacientes que lo que tienen es que están mal controlados porque no tienen una adherencia al tratamiento terapéutico. Y se los digo porque a nosotros como neumólogos pediatras lo que nos llega a nuestra consulta muchas veces son pacientes que no tienen una buena adherencia al tratamiento, no son pacientes graves. Entonces en esto tenemos que ser muy conscientes porque a los papás siempre hay que explicarles referente al tratamiento. También tenemos, como vemos, hay una buena afinidad a lo que son los receptores y dentro de las cosas, pues obviamente que tiene el ceretide, que como les decía, es potente y controla bien la parte de asma y reduce las exacerbaciones. Acá, entonces, es donde vamos ya en estos últimos minutos a caer en la parte que a nosotros nos interesa. El asma pediátrica. ¿Cuáles son las consecuencias del asma? Entonces, las consecuencias es que en niños de 5, vemos acá, este grupo de pacientes tiene entre 5 y 14 años, es una de las principales causas de incapacidad a nivel de la escuela, pero no solo del niño, también de la familia. Aparte de eso, sí se ha visto que nosotros, que somos países de ingreso medio, por ejemplo, y bajo, la carga de la enfermedad es altísima y el asma es un costo económico en el cual, vean la cantidad de billones de dólares reportados en niños en edad escolar. Que esto muchas veces se podría resolver simple y sencillamente dando un adecuado tratamiento a los niños. Hay una percepción, vean de esto, de los padres, ¿verdad? Versus la realidad, la percepción, describen el asma como leve o intermitente, un 73% de los papás, y vean que la realidad es que de esos pacientes, casi el 60% tienen despertares nocturnos debido al asma. Y esto impacta el desempeño escolar. Esto es lo que a uno le dice, tengo que trabajar en este grupo de pacientes. El 47% dice que el asma afecta su actividad física. Esta es una realidad, el niño es esto, lo que les decía, fíjense en esos niños asmáticos obesos que ustedes tienen, porque ese niño si no se le controla el asma, va a seguir aumentando su peso. Y vean qué interesante que va a salir publicado el estudio que el estudio de Tucson, el estudio de Tucson es un estudio de cohorte de asma pediátrica que empezó, su primera publicación fue en los años 90
Ya esos pacientes en este momento tienen 45 años, ya se va a hacer la próxima, 50, ya se va a hacer la próxima publicación, y el paciente que tiene obesidad, que fue asmático o tiene asma en edad pediátrica y que continúa con problemas de obesidad o se vuelve obeso en edad adulta, continúa siendo asmático. Entonces es por eso que nosotros tenemos que trabajar en esta realidad y en este tipo de percepción por parte de la familia. Y los tratamientos, pues obviamente vamos a tener siempre que darlos en una forma adecuada, vamos a tener que usar las guías que nos apoyan precisamente en el control del asma. Sabemos que las guías internacionales nos dicen de los 6 a los 11 años que nosotros podemos ya usar los combinados, y es donde está absolutamente todo el apoyo. Y por lo tanto, ¿qué es lo ideal en ese grupo de pacientes? Si nosotros tenemos un asma moderada, iniciámosle con tratamiento, con un combinado, y podremos iniciarle precisamente con el Seretide, podemos por eso, fluticasona y salmeterol, y le iniciamos, eso sí, a las dosis adecuadas, pero no PRN, porque esto es un paciente que estamos hablando de un paciente que es asmático moderado y severo. Si yo empiezo también con un PRN, en este paciente la inflamación no se va a controlar. Esto es como un mensaje así, porque a veces uno se encuentra que le llegan pacientes en que están usando, por ejemplo, este medicamento y le usan 3 inhalaciones cada 6 horas durante 7 días. Él no es para esto. Este es un medicamento preventivo con un broncodilatador de acción prolongada que es para controlar la enfermedad. Entonces, cuando nosotros mandamos, por ejemplo, esto es que nosotros estamos en un paso más adelante de un paciente con asma. Esta última revisión, ya en los últimos 2 minutos, es del asma en pediatría, muy interesante. Vean que se hizo una revisión de gran cantidad de estudios. Hay en esto, vean la cantidad de población que tenemos, y el objetivo era la eficacia del Seretide versus duplicar la dosis del esteroide inhalado versus el antagonista de leucotrienos, evaluar el desenlace. Y los métodos, pues obviamente lo que se hace es simple y sencillamente se revisan las revistas de PubMed y se ve la información relacionada con el tratamiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se observa? Simple y sencillamente que se obtiene un adecuado tratamiento, un adecuado control del paciente versus adicionar un antagonista de leucotrienos o utilizar dosis bajas de esteroides inhalados, que es lo que muchas veces nos han recomendado las guías. Por eso es que estamos hablando de estos niños entre 6 y 11 años. Cambiar, ¿verdad? También se ha asociado con una mayor reducción de las resistencias de la vía aérea. ¿Por qué? Porque este niño ya yo puedo utilizarle esto, entonces ya le puedo bajar la dosis del esteroide inhalado, utilizarle el broncodilatador de acción prolongada y el paciente va a tener una buena respuesta al tratamiento. Sin que yo muchas veces lo tenga que poner en dosis de 500, por ejemplo. ¿Qué les digo a esta dosis de 500? Porque también a veces nosotros utilizamos el esteroide y lo utilizamos el esteroide inhalado y decimos, ay, dupliquémosle la dosis. Y entonces le podemos dar, si estamos usando a veces de base 250 y decimos, no, dupliquémosle, entonces le estamos dando 500 en la mañana y 500 en la noche. Este es un paciente que va a necesitar un tratamiento de este tipo. Reduce el riesgo de hospitalización, sí se ha visto, y esto es importante, ¿cómo se llama? El formoterol con el salmeterol, pues reduce, y veamos que tiene un 96% menos de riesgo de tener hospitalización versus lo que es un esteroide inhalado con un antagonista de leucotrienos. Y reduce significativamente el riesgo, como ven, de otro tipo de medicamentos, acá, sobre todo del esteroide oral. Entonces, para concluir, ya aquí, ya a tiempo vamos, nosotros cuando vayamos a utilizar un medicamento como Seretide, hay toda una gran cantidad de data que nos dice que el medicamento funciona bien, el medicamento es seguro, pero
Como todo, tenemos que utilizarlo en una forma adecuada. Es un medicamento que nos va a controlar y esto es lo importante porque a ese paciente le vamos a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la cantidad de hospitalizaciones y el uso del esteroide oral. Y esto tenemos que tener también muchísimo cuidado. Ofrece ventajas y los perfiles de eficacia y seguridad siempre han sido muy buenos en el medicamento, sobre todo, como les decía, porque la fluticasona tiene la ventaja que la fluticasona es un medicamento potente, pero también tiene un lavado rápido a nivel de la mucosa oral. Bueno, de aquí está todo lo que ustedes quieran de la información de lo que es el Ceretide y el que tenemos, el inhalador, y recordemos que también está el discus, porque a veces también nos da miedo utilizar el discus. El discus es un excelente tratamiento, tiene una molécula, es polvo seco, el paciente lo absorbe bien y muchas veces los niños prefieren andar con el discus que andar con el inhalador y con el espaciador. Así que veamos cada uno de nuestros pacientes qué tenemos que elegir y cuando estemos enfrente de un paciente moderado o un paciente grave, sabemos que tenemos que montarlo en tratamiento preventivo porque así vamos a mejorar la vida del niño, pero también la vida de toda la familia alrededor y podemos tener a niños felices. Muchas gracias.